En este día vamos a estudiar los capítulos 17 y 18 del profeta Isaías, en hebreo Yeshayahu, para que veamos ahí cómo continúa en esta parte. Vimos en el capítulo y en los capítulos anteriores cómo empezaban los juicios sobre las naciones. Hoy también hay juicios sobre dos naciones, sobre Damasco, que era la capital de Siria, y también sobre Etiopía. Y vamos a ir a ver unas partes interesantes, hermosas, que a mí desde la semana anterior que vimos acerca de que habrá un remanente y que será recogido entre las naciones que adorarán al Señor, que le llevarán ofrenda, acerca de Moab, pues hoy también acerca de Damasco y acerca de Etiopía, también hay la misma promesa. Entonces, ahí miren, podemos comprender más la dimensión de la obra de Yeshua, porque él no habló acerca de las tribus perdidas, ¿verdad? Él habló acerca de las ovejas perdidas, que en realidad deben ser ovejas dispersas. Y es sorprendente como el profeta Isaías, además de determinar el curso político de los gobiernos que se sucederían, que el uno vendría como castigo para el otro, un sistema político se levantó para castigar otro sistema que se había corrompido, y así vemos la sucesión de gobiernos, de sistemas políticos, pero todo está marcado con la palabra profética del Padre, y todo apunta, viene un juicio sobre las naciones, pero también el Padre tiene un remanente, ya no es solamente el Israel disperso en las naciones, es la promesa dada a nuestro padre Abraham. Y justamente que estamos estudiando estas semanas el ciclo nuevo de la Torá, vemos en Bereshit 17 cómo a Abraham se le prometió que se le iba a dar por herencia a naciones, que de sus lomos saldrían naciones. Él iba a ser padre de naciones y Sara también iba a ser madre de naciones, que de los lomos de los dos iban a salir reyes, iban a salir gobernantes. Miren cuán profunda es la palabra del Todopoderoso y su interés en cómo está avanzando la humanidad en los planes y en los propósitos. Castigó, dejó un remanente, pero también hay una promesa que en todo sitio Él tiene un remanente y que va a rescatar. Pedro también dijo, ahora entiendo que el Todopoderoso en cada ciudad, pueblo, tribu, lengua y nación tiene un remanente. Por eso se le dijo, no llames inmundo a lo que él ha santificado, apartados. En todo sitio el Padre tiene un remanente, y eso es algo sorprendente también que vemos en estos capítulos 17 y 18 que vamos a ver a continuación. El capítulo 17 del libro del profeta Yeshayahu. Profecía sobre Damasco. He aquí Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Hay una profecía de destrucción de la capital del imperio sirio. ¿Y por qué es esto? Ya vamos a ver qué tuvo que ver, por qué un juicio sobre Damasco. 2. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majadas se convertirán, dormirán allí y no habrá quien los espante. Mire, ahí esta palabra Aroer significa estar desnudo o destruido. Es un sitio donde iba a haber destrucción, estas dos ciudades que tienen este nombre Aroer en las escrituras. En el versículo 3 dice, cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quedare de Siria será como gloria de los hijos de Israel, dice Yahvé Sebaot. Aquí vemos que hay un juicio, que será un montón de ruinas que van a quedar desoladas, desamparadas. Cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco. ¿Por qué dice cesará el socorro de Efraín? Recordemos, esto lo encontramos en el libro de Reyes. Vamos por favor al libro de Reyes, segunda de Reyes. Recordemos que esto corre paralelo a la época de los reyes, ¿verdad? Entonces, sí es muy bueno que ustedes adicionalmente vayan leyendo los libros de los reyes, primera y segunda, y también de crónicas, para que nosotros podamos entender la dimensión profética, no solamente de Isaías, sino de todos los profetas que vamos a estudiar. Estamos en el profeta Isaías y hemos avanzado, miren, ya vamos al capítulo 17 y 18. Segunda de Reyes 16. Vamos a leer desde el versículo 1 al 8. En el año 17
de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos del Altísimo, su Elohim, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que el Altísimo echó de delante de los hijos de Israel. Miren, hacían sacrificio de niños, el culto abominable que el padre tenía, lo practicaban también en Judá. Miren qué terrible. Por eso, en los primeros capítulos, el juicio contra Efraín, el juicio contra Judá, porque practicaban este tipo de cosas. Versículo 4. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, a Cera, ¿verdad? A Baal, que tenían los lugares altos, y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. También en los árboles frondosos eh, era el culto a Cera, y de ahí vienen los árboles de Navidad. 5. Entonces, Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer la guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Miren, ahí en el versículo 5 vemos, y esto es lo que se conoce dentro de la historia bíblica como la confederación Ciro-Efraimita, en que se unieron el rey de Siria y el rey de Israel, las 10 tribus, Efraín, para ir en contra de Judá. Entonces aquí el Padre les une y dice que cesará el socorro de Efraín, porque ya no tendrá la fuerza en Siria, porque se alió para atacar a su hermano. Y aquí en esta profecía vemos algo muy hermoso también, aparte de esto, de que hay el castigo, destrucción, de que va a cesar el socorro de Efraín, porque se aliaron en contra del hermano. Por eso es importante que usted mire, analice qué tipo de alianzas usted está haciendo, con quién usted se está juntando. Usted no puede reunirse con personas que vayan en contra de su hermano, que hablen mal de su hermano, porque hay consecuencias. Aparentemente aquí había algo bueno, eh, en que se iban a reunir estos dos, pero era con motivo, a pesar de que Efraín tenía promesa, tiene promesa. Es parte de las promesas del Padre, es parte del remanente que el Padre tiene en las diferentes naciones de la tierra, pero se alió con alguien equivocado para ir en contra de su hermano. Que el Altísimo nos dé sabiduría siempre para que nosotros nunca vayamos en contra de los hermanos. A veces, bueno, puede haber malos entendidos, pueden haber controversias, pero debemos superarlas y no aliarnos en guerra para destruir. Una alianza debe ser para establecer el reino y nunca para ir en contra del hermano. Aquí vemos que muchas de las cosas que pasó Efraín fue justamente por eso, porque se levantó contra el hermano. Por eso la escritura dice que cesará, ¿no?, el odio de Efraín hacia Judá, eh, la envidia de Efraín a Judá, porque eso era lo que pasaba. Y como consecuencia de eso, juicio para los dos, le quitó el apoyo. Cuando nosotros nos aliamos con otras personas para ir en contra del hermano, téngalo por seguro que el Padre actúa de la misma manera. Quita esas alianzas, esos apoyos, le deja sin bastón. En el versículo 3 también hay algo hermoso. En la segunda parte dice, y lo que quede de Siria será como la gloria. Miren, escuchen muy bien eso. Y lo que quedare de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice el Señor. Y aquí vemos una clara muestra de que el remanente de Siria, algo que va a quedar, que se proyecta en el tiempo hasta los días actuales, dice será como la gloria de los hijos de Israel. Es decir, hay una promesa de restauración para Siria, que en determinado tiempo hizo tributario al reino del norte, tributario al reino del sur, que intentó destruir, tomar Jerusalén, destruir el templo. Hay una promesa de que
ellos también van a ser rescatados. Miren, el Padre tiene en cuenta a todas las naciones, a todos donde Él ha dividido los sistemas políticos. Recordemos que en un determinado momento Siria fue un imperio que luego iba a ser conquistado por Asiria, que conquistó tanto a Efraín como a Siria, ¿verdad? El rey Tiglat-Pileser, el rey asirio, conquistó estos reinos y cumplió la promesa. Pero a pesar de todo eso, el Padre tiene un remanente, porque desde el inicio su diseño, su proyecto, su visión fue naciones de la tierra, no solamente una nación. Cumplir Torah, acceder a las promesas del pacto, no es solamente de una nación, no es privilegio de uno. Eso es una promesa que está y los profetas lo ratifican y aquí estamos viendo, estudiando versículo por versículo, cómo es una promesa del Padre que tiene para todas las naciones de la tierra. Todas las naciones de la tierra tenemos promesa en nuestro abacados. Eso es algo hermoso, eso es algo muy bueno que sirve para nuestras vidas. Muy bien, continuemos el texto. Versículo 4. En aquel tiempo la gloria de Jacob se atenuará y se enflaquecerá la grosura de su carne. Y será como cuando el segador recoge la mies y con su brazo ciega las espigas. Será también como el que recoge espigas en el valle de Refaín, en el valle de los gigantes, y quedarán en él rebuscos como cuando sacuden el olivo, 2 o 3 frutos en la punta de la rama, 4 o 5 en sus ramas más fructíferas, dice el Señor Dios de Israel. Miren, va a ser sacudido Jacob o Israel, el reino del norte, que va a ser sacudido, dice, y será como, conforme dice en el libro de Deuteronomio, en Éxodo, de que cuando se recoge, se hace cosecha del trigo, de la vid, no se sacuda las ramas, no se recoja lo que se cae, que no se busque hasta el final en las esquinas, sino que se deje eso para hacerse de acá, ¿verdad? Para el pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero. Y dice que esto va a ser lo que va a quedar de la viña amada que era Efraín. Va a quedar como una viña, era floreciente, era hermosa, pero va a quedar como una viña que ha sido cosechada, es decir, muy pocos frutos, pero a fin de cuentas había ciertos frutos, había un remanente, es decir, no iba a ser destruido del todo, iba a quedar muy poco, pero iba a quedar un remanente. Castigo del Padre, pero aún ahí se ve la misericordia. Formación, corrección de nuestro Padre, pero aún en eso se mira una inmensa misericordia de nuestro Padre Celestial para todos aquellos que alcanzan la misericordia del Padre. Miren, la mayoría iba a ser castigada, pero un remanente quedaba. Nosotros somos parte de ese remanente. En medio de las naciones, en medio de la inmoralidad, del pecado, nosotros que estamos buscando regresar a la senda antigua, que procuramos la verdad, somos ese remanente que el Padre tiene en este tiempo. Igual, por eso somos muy poquitos, ¿verdad? No es que somos muchos, somos pocos. Y es precisamente eso, porque es una viña luego de ser cosechada, sacudida, queda muy poco, 2 o 3 quedarán entre los rebuscos. Por eso es que muchos le hacen problema a usted. Muchos ya perciben en el mundo espiritual que usted es parte del remanente y entonces empiezan a hacerle la vida a cuadritos, a hacerle las cosas para que se tropiece, para que caiga, hacer las cosas imposibles para usted. Pero es por parte de eso. No desmaye, prevalezca, fortalezcase, porque en ese remanente el Padre tiene esperanza, porque en ese remanente el Padre va a empezar a reconstruir, el Padre va a empezar a edificar de ese pequeño remanente. No es con grandes cantidades. Yeshua lo hizo con 12, ¿verdad? Luego tuvo 70 y bueno, luego fueron aumentando. Pero la misión principal fue a esos enseñadores. Entonces, hay un remanente siempre. No temamos, no desfallezcamos.
Somos privilegiados de ser tomados en cuenta por nuestro Padre Celestial para ser un remanente santo que guarda, que cumple Torah del Abacados. Entonces, continuemos. 7. En aquel día mirará el hombre a su alrededor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Miren, después de la prueba, de la dificultad, lo que iba a pasar, y no solamente Israel, sino también Damasco, dice, volverán sus ojos al Creador. No mirarán a los altares que hicieron sus manos, ni mirará lo que hicieron sus dedos, ni a los símbolos de acera, ni a las imágenes del sol. En aquel día, el Padre, cuando trae juicio, cuando levanta un sistema político para castigar o cuando levanta gobernantes para tomar determinadas medidas que a veces golpean a la población, es un objetivo, dice, que es para que sus ojos se vuelvan al Señor, para que ya no estén mirando a los ídolos ni a la obra de sus manos. A la obra de los manos hacían los ídolos y también en este tiempo pueden ser las labores que muchas veces nos absorben, nos apartan del Padre. Porque a veces hay apretura en nuestras vidas para que volvamos los ojos al Señor, porque a veces nos confiamos, nos ponemos en zona de comodidad y podemos irnos, desviarnos y caer como aquí cayó lo que vimos en Segunda de Reyes, cómo tenían los templos de Baal, sacrificaban a sus hijos, ¿verdad? Daban cultos en los lugares altos, cultos en los árboles de acera. En ese tiempo ya no volverán a ver eso. Me invocarán, se volverán hacia mí. Y ese es el remanente que el Padre se provee. Quedarán muy pocos, pero esos pocos van a empezar a buscar al Señor, van a empezar a clamar al Altísimo. Continuemos. Entonces, miren, lo que hace el Padre no es para destruir. En la mentalidad del Abacados no es para destruir, es para formar, para que nos volvamos a Él, para que nos volvamos hacia el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Continuemos. 9. En aquel día, sus ciudades fortificadas serán como los frutos que quedan en los renuevos y en las ramas, los cuales fueron dejados a causa de los hijos de Israel, y habrá desolación. Es decir, las ciudades fortificadas, orgullo, protección, porque muchos se sienten protegidos dentro de las ciudades, dentro de sus casas, con sus negocios, etcétera, etcétera. Dice, eso va a ser destruido. Eso no va a permanecer. Serán como esa viña rota. Miren, esto es como si se estuviese describiendo la situación actual sobre la tierra, ¿verdad? ¿Y para qué sucede esto? Para que volvamos los ojos del Padre, para que ya no miremos los ídolos, para que nuestra confianza no esté en lo que tengo, para que, porque a veces lo que tengo, el trabajo, etcétera, etcétera, eso se convierte en motivo de orgullo, de altivez. Y el Padre dice, yo te voy a dejar eso como una viña rebuscada, como una viña que ya pasó por una cosecha, para que tú me mires a mí, para que tú me empieces a mirar, para que alejes tus ojos de toda forma de idolatría, de toda forma de confianza que no sea yo. Nunca el Padre, las cosas que nosotros estamos viviendo, lo que vamos a vivir, porque lo que va a pasar de aquí en adelante, en esta generación, en las otras generaciones, hasta que venga Yeshua, va a ser cada vez algo más fuerte, más doloroso, y nosotros tenemos que estar plantados, firmes. Por eso nos está formando. Por eso está formando a nuestros hijos, a esas generaciones, para que tengan temple y no desmayen, para que estemos fijos los ojos en el Altísimo. Nos está educando y no desaprovechemos este tiempo de educación, de instrucción, de formación, de acercamiento que tiene el Padre Celestial para nuestras vidas. Confiemos y creamos en Él. Él es el santo, el bendito, el poderoso, el misericordioso. Continuemos. ¿Por qué vino esto? ¿Por qué viene el castigo? ¿Por qué a veces viene la apretura? Una, porque nos alejamos del Padre. Otra, porque somos motivo de tropiezo en los propósitos de Él.
Puede ser motivo de tropiezo para mí, mi propósito, o puede ser motivo de tropiezo para mi familia, para mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces ahí el padre manda un proceso formativo. Y aquí también nos da nos describe por qué es eso. En el versículo 10, acontece esto, ciudades destruidas, un remanente muy pequeño, dice, porque te olvidaste del Dios de tu salvación, te olvidaste del Padre y también no te acordaste de la roca de tu refugio. Se olvidaron del Padre, se olvidaron del Hijo, los dos. Tengamos sabiduría y discernamos bien las escrituras, porque el Shema de Barín 6, que dice que Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad, que hay un solo Dios y que Yahvé es Yeshua, que es el mismo, que porque se dice que Yeshua es la imagen del Dios viviente, que quien me ha visto a mí ha visto al Padre, se concluye de que Yahvé es el Padre, pero recordemos las palabras del apóstol Juan en sus cartas, en Primera de Juan, Segunda de Juan, él dice, y este es el anticristo, aquel que niega al Hijo o que niega al Padre. Si no tiene al Padre y si no tiene al Hijo, ese es el anticristo. Y ahora hay muchas líneas de tendencia y nosotros debemos ser cuidadosos. A lo largo de toda la escritura vemos cómo está el Padre y el Hijo. Y vamos a dar más enseñanzas sobre ese tipo para que se afirme eso, porque debemos estar fundamentados en lo que dice la escritura, no en lo que dice la filosofía o la gramática. Son necesarias la gramática, la filosofía, no, porque eso es griego. La gramática para entender el idioma, para que nosotros veamos eso, pero yo no puedo concluir mediante procesos lingüísticos, gramaticales, de que el Padre es el Hijo. La emuná no se basa en eso. La emuná fue dada mucho más antes de que hayan esos procesos. La escritura y solamente la escritura. Se alejaron, y el profeta Jeremías también dice, dos males ha cometido mi pueblo. Uno, se alejaron de mi fuente de aguas vivas. Y otro, cavaron cisternas que no retienen agua. ¿Qué representan que cavaron cisternas que no retienen agua? Representa las interpretaciones humanas, los sistemas religiosos, los sistemas denominacionales, que hacen sus estructuras y se alejaron del Creador, se alejaron de la fuente de las aguas vivas, que es simbolismo del Ruach del Padre y del Ruach del Hijo. Se alejaron por estas líneas, se alejaron por otros caminos. Y por eso vino castigo aquí y también sigue sucediendo hoy, porque nos olvidamos del Padre, nos concentramos tanto en nuestras actividades que alaba le dejamos a un lado. No esperemos, amada familia, que nos venga un sacudón de ese tipo. Hoy corrijamos, hoy volvámonos hacia el único a donde nosotros debemos ir. Pongamos los ojos en el único en que debemos nosotros poner nuestros ojos. Estamos estudiando de los pozos, ¿verdad? El pozo en donde encontró a Rebeca. En esos pozos conduce la obediencia. Eliezer siguió las instrucciones de su señor. Rebeca siguió las instrucciones de su padre en buscar el agua para el ganado, para llenar el abrevadero de los animales. Estaban cumpliendo tareas. Entonces, cuando hay cumplimiento de tareas, cumplimiento de las cosas asignadas por nuestro Padre, ahí yo puedo entrar al pozo, ahí yo puedo estar pegado con el Padre, recibir revelación, recibir consolación, recibir fortaleza, porque las aguas no es solamente, revelación de la palabra, es también provisión material. Ahí veo que ponen en pez y en bote. Así es. Yo decido. Entonces, no nos olvidemos del Padre. No nos alejemos de la fuente de agua viva. Oración, comunión. Hoy más que nunca necesitamos eso. No nos olvidemos de la roca de nuestra salvación. Hay demasiada evidencia en la Escritura. El Padre y el Hijo, dos.
Daniel B7, ¿verdad? Vimos esta semana, estudiamos en la Parashá, puede ver la enseñanza que vimos nosotros, la humanidad del Padre. Ahí dimos algunos textos para que usted pueda mirar, que es el Padre y el Hijo. En la Escritura hay cualquier cantidad de evidencia. Entonces está escrito, yo debo creer, a pesar de cualquier tema lingüístico o otra interpretación humana. Escrito está, escrito está, escrito está. Esa debe ser nuestro lenguaje y nuestra convicción, y eso requiere tiempo de estudio, tiempo de alineamiento con el Padre Celestial, tiempo para que tengan comunión. Y vamos a compartirles luego a través del chat de Casa de Reconciliación, y creo que vamos a poner también aquí en Facebook 2 testimonios que hablan del Padre y del Hijo en vivo, que les habló, se les reveló con el nombre tanto Yeshua como el Padre. Entonces, hay evidencia. No se puede predicar la palabra desde el escritorio, ¿verdad? Desde un libro. Hay que vivir el campo, en el campo. Hay muchas tendencias que no hay demonios, pero ¿quién ha ministrado? ¿Quién ha estado en el campo? ¿Quién ha ejercido la labor pastoral, la labor profética, no de papel, no de escritorio, sino en el campo con las personas? Sabe que hay operación demoníaca, ¿verdad? Sabe que es eso, y eso no se lo puede negar. La Escritura me habla que el Padre mandará espíritus. Debemos tener mucho cuidado. No nos alejemos de el Todopoderoso, de mi salvación y de la roca que es mi refugio, la roca símbolo de Yeshua. No nos alejemos, tengamos cuidado porque cada vez habrán más enseñanzas, habrán muchas líneas, y recordemos que no es raro que Satanás y sus ministros se disfracen como ministros de justicia, como ministros de luz, que tratará de engañar aún a los escogidos. Por eso es importante el estudio y lo que estamos haciendo. Ustedes miran cómo estamos. Todos los días tenemos enseñanza, 4 de la tarde, y algunos días también 2 veces, que en las escuelas y diversas cosas que hacemos, y también las transmisiones que tenemos los viernes y miércoles a las 7 de la noche. También estamos trabajando para que ustedes tengan material, tengan preparación, y con la escritura hay evidencia. Dice 2 cosas: del Dios de tu salvación y de la roca que es tu refugio. Ahí está, simbolismo del Padre y del Hijo. No puedo abandonar eso. Continuemos. Por eso les vino castigo. Por eso el castigo sobre Israel. Continuemos. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que las plantes las harás crecer, y harás que su simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. Siembran mucho, cosechan poco. Lo que reciben no les alcanza para nada. ¿Por qué? Consecuencia, que no fructifica las cosas, y está a punto de salirle otro, y viene otro y le roba. Tal como en la época de los jueces. Estaban a punto de cosechar y venían los madianitas, venían los hijos del oriente, venía Amalek y robaba, e Israel empobrecía. ¿Por qué? Porque me he alejado. Y a veces yo no tengo conciencia. ¿Y en qué me alejé? ¿Qué significa alejarme del Padre? No significa que solamente esté orando. No significa que solamente esté leyendo la Biblia. Significa que esté haciendo la voluntad del Padre. Meditar, enmendar, enderezar la senda, enderezar el camino. Solamente en nuestro Padre tendremos protección. No nos alejemos. No dudemos. Si no entiendo, calladito, que así me veo más bonito. Que de mi boca solamente salga adoración. Leímos, estudiamos hace 15 días de la enseñanza de Shabbat, como el Padre decía: ¿quién eres tú para que tengas miedo? Nos reta. Entonces, no debo yo tener temor, no debo yo tener miedo.
Debo comunicarme con el Abacados. Debo comunicarme con el Santo, bendito y glorioso, el Todopoderoso. Y tener comunión, tener intimidad y no apartarme de él ni de Yeshua. Por eso nos pasa eso. Por eso nos pasan muchas cosas porque nos hemos alejado. Continuemos. Versículo 12, y aquí la palabra profética ya toma otro rumbo. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de las naciones. Harán alboroto como bramido de muchas aguas. Los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Miren, esta es la suerte de los que nos aplastan, la parte de los que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean, es decir, todos aquellos que se van en contra del pueblo van a tener su consecuencia. Todos aquellos que se van en contra de los deseos del Padre tendrán su consecuencia. Y aquí me está hablando multitud de pueblos que harán ruido como estruendo del mar y tumulto de las naciones, que el Todopoderoso impedirá eso. Esto no tiene que ver con la destrucción que tuvo Siria por parte de Asiria en el año 732 y el reino del sur en el 722, ¿verdad? No tiene que ver con esto, porque aquí dice que él detendrá. ¿A qué se refiere esto? Esto es una profecía que va hacia la batalla de Armagedón, hacia la batalla de Gog y Magog, que está en el libro de Revelaciones 9, ejércitos como la arena del mar, ¿verdad? Numerosos, como langostas. Está también en Zacarías 14, naciones que se reúnen para atacar a Jerusalén. Aquí el profeta Isaías también me está enviando eso, porque todo tiene que ver el contexto con Israel. Va a haber rescate de Israel. Miren cómo mezcla el Padre, sí le castiga, le corrige, le pone para que busque él, para que ya no vea ídolos, pero también le da una promesa de que todos aquellos que durante la aflicción, durante la formación que el Padre nos procesó, hay algunos que se abusan, hay algunos que nos hacen daño, que nos perjudican, que les insultan, que no les pagan salarios, les rebajan los sueldos, etcétera, etcétera. Hay algunos que se abusan de eso, de ese proceso. Y el Padre dice que al tiempo de la tarde, he aquí la turbación, pero antes de la mañana el enemigo ya no existe. Esta es la parte de lo que nos aplastan y la suerte de los que nos saquean. Si usted está sintiéndose perjudicado en su trabajo, en cualquier área, en la empresa, etcétera, etcétera, por proveedores, por compradores que no le pagan las deudas, que le tienen ahí en susto, eso el Padre tiene el control, tal vez le está formando paciencia, confianza, emuná en él, pero aquellos que hacen esas cosas contra usted no van a quedar libres de culpa, no van a quedar libres de castigo del Todopoderoso. Así es que usted no se enoje, no se resienta, no llore, alabe al Padre. Clame misericordia por esas personas, porque ellos no saben lo que se les viene. ¿Y eso, eso de qué me sirve a mí? Pues de que usted va a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, que su mente, su corazón va a estar tranquilo. Esto implica humildad. Y cuando hay humildad, la Escritura me dice que el Padre enaltece al humilde. Pero si usted se enoja, patalea, insulta, etcétera, etcétera, ahí usted está mostrando orgullo, altivez, no conocer la Torah. Entonces, el Padre dice, veo orgullo, veo leviatán, entonces un poco más de apretura, humillarse ante las cosas que nos pasan y decir, Padre, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 8, ni ángeles, ni principados, ni muerte, ni dolor, ni escasez económica, ni COVID, ni crisis mundial, etcétera, etcétera. Nada me podrá apartar del amor de Dios que es en Yeshua HaMashiach. Miren, Yeshua HaMashiach. Entonces,
Esto es procesos del Padre. Si a Israel hizo eso, a Efraín le hizo eso, miren, que quedó una viña muy hermosa, llena de fruto, y quedaron rebuscos, 2 o 3 en cada mata. Pero hay una razón, en Juan 10 también dice, perdón, en Juan 15, que a la rama que está dando buen fruto, le poda para que dé más fruto. Pero si estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué me está pasando esto? Es que el Padre requiere más fruto. Entonces me viene algo, gracias Padre, porque tú quieres más fruto. Voy a orar más, a ver qué es lo que tengo que rectificar, qué es lo que tengo que mejorar. Esa es la actitud, porque todo lo que nuestro amado Abba trae es para restaurarnos. Y aquí vemos una promesa que aquellos que oprimieron a Siria también iba a ser destruido, y eso pasó, eso se cumplió, y eso más adelante en la batalla de Gog y Magog, etcétera, etcétera. No voy a leer los textos de Zacarías 14, de Revelaciones 19, y también puede ver usted en los capítulos de Ezequiel 38 y 39, para que usted tenga todo el contexto de eso. En su tiempo estudiaremos eso en detalle. En Joel 3 también está esto. Va a haber restauración para nosotros. Hay castigo. ¿Por qué une el castigo de Damasco y de Israel? Porque se unieron contra el hermano. Cuando usted se una con otro hermano o con otra persona, asegúrese de bendecir a su hermano, asegúrese de bendecir a su hijo, asegúrese de bendecir a su autoridad, asegúrese de bendecir a sus pastores, a las autoridades que el Padre le ha puesto, nunca para denigrar a alguien. Seamos sabios, seamos temerosos del Padre, y aquí tenemos un ejemplo claro. No vino para destruirnos, vino para formarnos. Y nosotros estamos en formación y estaremos en formación hasta el último día de nuestra vida. Muy bien, vamos ahora al capítulo 18. Todavía tenemos tiempo, estamos muy bien. 18:1. Hay de la tierra que hace sombra con sus alas, que está tras los ríos de Etiopía. Esto hace referencia a Etiopía o Cus. Esta es la zona donde Moisés tomó a la mujer cusita, ¿verdad? Por la cual le murmuraron. Y vamos a ver aquí algo sorprendente, que ahí se asentó la descendencia de Cam, ¿verdad? Cam pobló toda la parte de África. Vamos a ver qué actúa y por qué también ellos, por qué viene juicio sobre ellos. Vamos a ver. Que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas, mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y tez brillante, al pueblo temible desde su principio y después gente fuerte y conquistadora cuya tierra es surcada por ríos. Miren, era una nación de guerreros. Recordemos que muchas de las compañías romanas y ejércitos de ese tiempo, ellos no iban solamente ellos a la batalla, ellos contrataban mercenarios. Gran parte de los ejércitos romanos ellos tenían mercenarios, es decir, asalariados, y gran parte de eso eran guerreros de Can, y específicamente aquí es de la raza negra, de Cush en hebreo, que ellos eran guerreros feroces y muchas veces fueron contra Israel, porque recordemos todos los imperios, Egipto, Siria, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, y hoy todas las potencias unidas a través de la ONU, de la UNICEF, etcétera, etcétera, van en contra de Israel y van en contra del remanente entre las naciones, ¿verdad? Si le confirman a Joe Biden como el presidente de Estados Unidos, cero toda la libertad religiosa que tienen. Entonces es persecución también al remanente. Ha habido siempre ese tipo de persecuciones. El pueblo siempre ha estado en persecución porque no es del mundo, porque marca diferencia. Entonces, como dice el apóstol Pedro, no os sorprendáis de que les ha venido prueba. No os sorprenda como si algo extraño. Uy, me pasó esto, no sé por qué. Lea Pedro. Lo más normal para nosotros, después de morirnos, que es algo fijo, es pruebas, es aflicción, es apretura que va a haber en determinadas épocas de nuestra vida.
Entonces, no tiene que sorprendernos que en determinados momentos haya vacas flacas sobre nosotros. Debemos estar preparados para eso. Y eso trata el verdadero evangelio del reino. No es para que se sienta bien, no es para que se sienta motivado, sino que usted entienda los procesos, cómo trabaja el Padre. No estamos eximidos de prueba, no estamos exhibidos de crisis. Sí vamos a ser bendecidos, vamos a ser protegidos, pero en ciertas épocas el Padre provoca esto. Así es que no desfallezcamos, amada familia, creamos en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Él es bueno, porque su misericordia, su fidelidad es para siempre. Como dijo Yeshua, no temáis. Ustedes han sido puestos como ovejas en medio de lobos. Estos guerreros altos, fuertes, dice, ay de esa tierra, ay de Etiopía. Versículo 3, vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Miren aquí. Habla de que va a haber también castigo sobre los etíopes, sobre Cus, que es un ejemplo de toda la raza negra. Pero miren, el Padre para ellos también tiene promesa. Y miren aquí qué hermoso. Y aquí hay una prueba de la segunda venida de Yeshua. A ver dónde está de que va a venir con sonido de trompeta. Pues aquí lo dice claramente, miren, dice, vosotros todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes y cuando se toque shofar, escuchad, miren, ¿cuándo se le va a levantar bandera en los montes? Vamos, por favor, eso ya estudiamos y vamos al libro ahí en el que el profeta Isaías, en el capítulo 11, y vamos a ver cómo se levanta bandera. Capítulo 11 de Isaías, versículos 10 y 11. Escuchen. Acontecerá en aquel tiempo, aquí me está hablando de la segunda venida, esto ya estudiamos, ¿verdad? Revise la clase que dimos, ahí está en la carpeta, una carpeta en el canal de YouTube que se llama Estudios del Profeta Isaías. Vea el capítulo 11 y ahí va a haber una parte es primera venida, otra segunda venida. Aquí está sobre la segunda venida, dice. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Miren, será puesta por pendón, será puesta por bandera. Y aquí en Isaías dice que levantará bandera a las naciones. 12 dice, y levantará pendón en Isaías 11:12, levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, y se disipará la envidia de Efraín, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Y eso es lo que acontece ahora, ¿verdad? La raíz de David que será puesta como pendón, Yeshua. Todo ojo le verá, bandera levantada a las naciones. Esto tiene que ver con la segunda venida de Yeshua y a Etiopía le está dando esa promesa. Y algo adicional, también en ese texto, ya habla, hay varios textos de que levantará pendón a las naciones en el profeta Isaías. Está en Isaías 5:26 y en Isaías 62:10 también. Esto de que levantará bandera, pendón a las naciones. Entonces me habla de la segunda venida de Yeshua y asegura, dice, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque shofar, escuchad. ¿Qué es lo que dice Mateo 24? Que después de la tribulación, cual no ha habido sobre la tierra, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en su gloria sobre las nubes, ¿sí o no? ¿Verdad? Se levanta el pendón a las naciones y luego enviará a sus ángeles con sonido de shofar. Miren el primer proceso, mire la manifestación del pendón
Yeshua en las nubes, no viene todavía acá a la tierra, se queda ahí a recibirnos a nosotros, a completar el proceso de purificación para las bodas del Cordero y todo el proceso de Yom Teruah, Yom Kippur y luego Sukkot, ¿verdad? Mire la señal, toda tribu le verá y escuche el shofar. Bueno, la traducción es que probablemente en sus Biblias tenga trompeta. ¿Y qué me dice eso? Vamos a leer un texto, Primera de Tesalonicenses 4, para que veamos. Muchos de ustedes ya lo conocen, pero quiero poner fundamentación bíblica para aquellos que nos están escuchando por primera vez, que no han visto esos textos, y también para los que verán esta enseñanza en los siguientes días, meses y años también. Miren, tenemos varios textos, 1 Corintios 15, Mateo 24, el libro de Revelaciones, las 7 trompetas, etcétera, etcétera. Vamos, 1 Tesalonicenses 4. Escuchen, 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Yeshua resucitarán primero. Miren, trompeta de Dios, shofar de Dios. Los muertos en Yeshua resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos siempre con el Señor. Vamos a leer Mateo 24, 1 Corintios 15 dice que al sonido de la final trompeta nosotros seremos transformados. Y aquí es justo, miren lo que está aquí en el libro del profeta Isaías, de que veremos el pendón levantado. Y que debemos escuchar el shofar. Eso lo está diciendo Yeshua en Mateo 24 cuando anuncia su segunda venida, ¿verdad? No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué cosas? Los eventos que está describiendo, no la que está escuchando la profecía. Y eso yo debo entender, porque hay una corriente que dice que todo esto ya se cumplió en el año 70. Pero no era para esa generación que escuchaba, era para la generación que iba a vivir los rumores de guerra, temblores, terremotos, etcétera, etcétera. A esa generación se refiere la profecía. Contexto, siempre el contexto. Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Las estrellas del cielo se refieren a enseñadores, ¿verdad? Hay gente que debería enseñar Torah, pero están enseñando mentira, caerán. El reino de los cielos se refiere a enseñadores. Eso ya hemos estudiado con ustedes. ¿Qué más? Entonces aparecerá la señal del Hijo en el hombre en el cielo, y se levantarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria. Mirarán el pendón levantado a las naciones. Muy bien. 31, Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, con voz de shofar, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo al otro. Está clarísimo. Miren aquí, porque muchos dicen, a ver, ¿dónde está primera y segunda venida del Mesías en la Torah, en los profetas? Aquí tenemos, en la Torah ya hemos visto, cuando le dan las 2 tablas, aquí tenemos un ejemplo de los profetas para que miremos a todas las naciones. Regresemos a Isaías 18. Entonces recuerde, mirar y escuchar. Debemos estar atentos con nuestros sentidos espirituales, listos para escuchar lo que el Padre dice y para mirar las señales que el Padre manda. Isaías 18:4. Porque el Altísimo me dijo así: me estaré quieto y los miraré desde mi morada, como sol claro después de la lluvia, como nube de rocío al calor de la siega. Porque antes de la siega, cuando el fruto sea perfecto y pasada a flor de madurez, entonces podará con podaderas las ramitas y cortará y quitará las ramas y serán dejados. Miren, y aquí también me conecta
con otra cosa. Aquí me habla de la cosecha que va a haber, ¿verdad? De los ángeles que ya está lista la hoz para cosechar la tierra. Aquí me habla la separación del trigo y la cizaña. Y el versículo 6 dice, y serán dejados todos para las aves de los montes y para las bestias de la tierra. Sobre ellos tendrán el verano las aves e invernarán todas las bestias de la tierra. Y eso es lo que está en el libro de Revelaciones. Vamos a ver capítulo 19. Esto también está en el libro de Lucas, que se juntarán para comer comida de capitanes de reyes, ¿verdad? Revelaciones 19. Desde el versículo 17 voy a leer. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes y carnes de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Miren, ahí está claro este texto del profeta Isaías, ¿verdad? En el capítulo 18, versículo 6. Miren cómo la profecía va plantándose, cómo la profecía va poniéndose. Vemos Yeshua profetizó, vemos en el libro de Revelaciones, cómo aquí va dando la pauta profética hacia adelante. Los profetas estaban para determinar la historia de la humanidad. Porque quien maneja los hilos de la humanidad es nuestro Padre Celestial. Nosotros, si nos conectamos con la voluntad, con el Señor del Padre, tenemos ese privilegio de saber los movimientos. Continuemos. Versículo 7, que es el versículo final, y con esto vamos a acabar esta instrucción. En aquel tiempo será traída ofrenda a Yahvé Sebaot del pueblo de esta elevada estatura y tez brillante, del pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte y conquistadora, cuya tierra es surcada por ríos, al lugar del nombre de Yahvé, de los ejércitos, al monte de Sión. Miren, este pueblo de estatura, Cus, Etiopía, en este caso que representa a toda la descendencia de Can, a la raza negra, dice que todos ellos van a traer ofrenda al Todopoderoso. Es decir, van a ser restaurados también. Porque ¿qué implica que en los tiempos finales que vemos aquí, la carne de capitanes, levantado el pendón, escuchar el shofar, eso tiene que ver con los eventos finales? Cus, Etiopía, también tiene un remanente ahí, nuestro Padre Celestial. Ahí también ellos van a ser rescatados del remanente santo. No es exclusivo de nosotros. Miren, y esto a mí me ha dado un entendimiento estudiando, y gracias al Abacados, el libro del profeta Isaías, cómo se amplía de una manera más grande para que entendamos que es con todas las naciones de la tierra, con todos los grupos étnicos. Ahora tal vez ya no hay esas naciones, están dispersas, pero por eso iba a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Seamos humildes, lo nuestro, lo que tenemos, no es exclusividad de nosotros. Dentro del catolicismo, cristianismo, budismo, etcétera, etcétera, macumba, santería, candombe, etcétera, etcétera, todas las religiones africanas. Ahí también el Padre dice la profecía del profeta Isaías, que de ahí ellos van a levantar ofrenda a Yahvé Sebaot y llevarán ofrenda al monte de Sión. Van a ser redimidos, van a ser rescatados. Qué hermosa la palabra profética. Nos da esperanza, nos da consuelo, pero también nos indica que nos corrige, que nos forma para restaurarnos, que no se olvida, que nuestros enemigos van a ser destruidos, que no va a permanecer para siempre, que por un momento nos pueden oprimir, pueden hacer cosas en contra de nosotros, pero luego Él levantará su poderosa voz. Y los tiempos finales de aquí, miren, vemos cómo está ahí codificado en estos dos, en este capítulo, mejor dicho, del capítulo 18, como, y el 17 también, la batalla de Armagedón, y acá la manifestación de Yeshua en las nubes y también con el sonido del shofar. Amada familia, gracias por acompañarnos en este día. Vuelva a revisar la enseñanza, que Todopoderoso le dé sabiduría, expanda lo que nosotros estudiamos el día de hoy.
para que venga la revelación, el manto profético se active la genética profética, porque si escuchamos a los profetas, yo sé que después de este ciclo de estudios se va a activar el vientre profético en todos ustedes, porque todos tenemos vientre profético.